¿te atreverías a navegar los oscuros canales de Xochimilco en una noche sin luna? Elena y sus amigos lo hicieron, solo para descubrir que algunas leyendas nunca mueren. Cuando los lamentos desgarradores de la Llorona comenzaron a resonar en la niebla y una figura fantasmal emergió del agua, comprendieron que habían desatado una fuerza antigua y vengativa. ¿Podrán sobrevivir a su encuentro con el espíritu atormentado o serán arrastrados al abismo por su desesperación eterna? Descubre la historia completa de un encuentro que te helará la sangre y te hará pensar 2 veces antes de aventurarte en la oscuridad. Me llamo Elena, y crecí en un pequeño pueblo cerca de Xochimilco, México. Era una noche tranquila, y la luna llena iluminaba las aguas del canal con una luz fantasmal. Había oído historias sobre la Llorona desde que era una niña, pero nunca imaginé que me encontraría con ella. Esa noche, mis amigos y yo decidimos dar un paseo en trajinera. La brisa era suave y las aguas calmadas, pero había algo inquietante en el aire. Mientras navegábamos, escuchamos un lamento débil, apenas audible, pero suficiente para poner la piel de gallina. Nos miramos unos a otros, tratando de reírnos del miedo, pero nadie podía ignorar ese escalofrío. A medida que avanzábamos, el lamento se hizo más fuerte. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?, se escuchaba. El sonido era desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de terror se apoderó de mí. De repente, la trajinera se detuvo. Miramos hacia la orilla y allí, entre las sombras, vimos una figura blanca flotando sobre el agua. Era una mujer, su rostro cubierto por un velo y su vestido empapado. Su presencia era helada y sus ojos, 2 pozos oscuros, parecían atravesarnos el alma. Recordé las historias que mi abuela solía contarme. Decían que la Llorona había perdido a sus hijos y, en su desesperación, los había ahogado en el canal. Ahora, su espíritu atormentado vagaba por las noches, buscando a sus hijos y maldiciendo a cualquiera que se cruzara en su camino. Mis amigos comenzaron a rezar en voz baja, sus rostros pálidos por el miedo. La figura se movía lentamente hacia nosotros, y el lamento se intensificaba. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se volviera más denso y difícil de respirar. Desesperados, intentamos alejarnos remando con todas nuestras fuerzas. Pero la trajinera parecía atada a ese lugar, inmóvil. La Llorona extendió una mano hacia nosotros, y pude sentir el frío glacial de su toque. Mis amigos gritaban y lloraban, pero yo estaba paralizada, hipnotizada por su mirada. Finalmente, uno de mis amigos logró encender una vela y comenzó a recitar una oración. La luz de la vela pareció ahuyentar a la Llorona, que retrocedió lentamente hasta desaparecer en la oscuridad del canal. La trajinera se movió de nuevo, y aprovechamos la oportunidad para huir tan rápido como pudimos. Llegamos a la orilla, temblando y sin poder creer lo que habíamos vivido. Nadie quiso hablar de lo sucedido, pero todos sabíamos que habíamos tenido un encuentro cercano con el espíritu atormentado de la Llorona. Esa noche, apenas pude dormir, los lamentos aún resonaban en mi mente. Con el tiempo, aprendí que muchos otros habían tenido experiencias similares en Xochimilco. La leyenda de la Llorona no era solo una historia para asustar a los niños, sino una advertencia real sobre los peligros que acechan en la oscuridad. Desde entonces, nunca más volví a salir de noche por esos canales, temiendo encontrarme nuevamente con la Llorona y su lamento eterno. Las semanas pasaron, pero la experiencia en Xochimilco seguía persiguiéndome. Mis amigos y yo acordamos no hablar de lo ocurrido, pero el miedo estaba latente. Cada noche, en el silencio de mi habitación, podía escuchar susurros, un eco lejano de los lamentos de la Llorona. Mi familia notó mi inquietud, pero no podían entender la magnitud de lo que habíamos vivido. Una noche, decidí investigar más sobre la Llorona. Visité la biblioteca del pueblo y hablé con los ancianos que conocían bien las historias y leyendas locales. Descubrí que las apariciones de la Llorona habían sido reportadas durante siglos, y siempre en las cercanías de cuerpos de agua. Un anciano me contó una versión más detallada de la leyenda. Según él, la Llorona era una mujer llamada María, que vivió hace cientos de años. Era conocida por su belleza y gracia, pero su vida se tornó trágica cuando su esposo la abandonó por otra mujer. En un ataque de locura y desesperación, María ahogó a sus propios hijos en el canal, arrepintiéndose inmediatamente después. Su dolor era tan profundo que su espíritu quedó atrapado en este mundo, buscando eternamente a sus hijos y lamentando su pérdida. El anciano también mencionó que quienes escuchan su lamento están destinados a sufrir desgracias,
y aquellos que la ven podrían ser arrastrados al agua por su espíritu vengativo. Un año después de nuestro primer encuentro, mis amigos y yo decidimos enfrentar nuestros miedos y regresar a Xochimilco. No sé si fue la curiosidad o la necesidad de encontrar una explicación, pero algo nos impulsaba a volver. Esta vez, fuimos más preparados, llevamos velas, crucifijos y recitamos oraciones en voz alta mientras navegábamos. La noche estaba extrañamente tranquila, y el canal parecía más oscuro de lo usual. Pasaron horas sin que ocurriera nada, y comenzamos a relajarnos. Sin embargo, justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, el aire se volvió gélido y el lamento familiar rompió el silencio. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? La figura de la Llorona apareció nuevamente, emergiendo de la niebla. Esta vez, su rostro era visible, y su expresión de agonía era insoportable de mirar. Sentí que el terror me paralizaba, pero me obligué a mantener la calma. Comenzamos a rezar y a encender las velas, esperando que la luz la ahuyentara como antes. Mientras recitábamos las oraciones, la Llorona se detuvo y su lamento se transformó en un grito de ira. La trajinera comenzó a balancearse violentamente, y las aguas del canal se agitaron como si una fuerza invisible intentara volcarnos. En ese momento, recordé lo que el anciano me había dicho: el espíritu de la Llorona estaba atrapado en este mundo por su culpa y desesperación. Decidí hacer algo audaz. Con voz temblorosa pero firme, hablé directamente a la Llorona. María, entendemos tu dolor. Pero tus hijos no están aquí. Debes dejarlos ir y encontrar la paz. Mi voz resonó en el silencio, y por un momento, todo se detuvo. La figura de la Llorona se quedó inmóvil, su mirada fija en mí. Lentamente, comenzó a retroceder, y el lamento se transformó en un susurro suave hasta desaparecer por completo. La trajinera dejó de moverse, y el canal volvió a su calma habitual. Regresamos a la orilla en silencio, aún conmocionados por lo que había ocurrido. Sabíamos que habíamos sobrevivido a algo más allá de la comprensión humana. Desde esa noche, los lamentos de la Llorona dejaron de atormentarnos, y Xochimilco volvió a ser un lugar de paz y tranquilidad. Aprendí que algunas leyendas tienen raíces profundas en la historia y la emoción humana. Aunque nunca olvidaré los ojos de la Llorona, siento que de alguna manera, logramos ayudar a su espíritu a encontrar algo de paz. Aún hoy, cuando paso por el canal, puedo sentir su presencia, pero ya no con miedo, sino con una extraña sensación de entendimiento y compasión.